el resultado no ha sido el esperado, por lo menos, ¿no? Por tanto, he visto por conveniente, obviamente consultando con la dirección, de que es necesario aplicar una nueva evaluación en sustitución de la anterior. Mi pregunta es, ¿están de acuerdo o no? ¿Una nueva qué, profesor? Un nuevo examen, lo que ustedes llaman examen de recuperación, ese Sí, examen. profesor. Sí, Estoy de profesor. acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, sí. Ya, muy bien. Ojalá sea de todos, ¿ya? Y en este momento estén, bueno, en aula solo están 19, pero fíjese 18, ¿no? Porque, ¿por qué me preocupa el número? Por lo siguiente. Nosotros, a ver, en lista por lo menos, tenemos más. Estamos los estudiantes del cuarto y del sexto ciclo, ¿no? Entonces, en el cuarto ciclo, a ver un segundito, por favor. Hay que admitir a los estudiantes que están en sala de espera. Bueno, decía que en cuarto ciclo, en lista, hay 36 estudiantes, ¿ya? Y en sexto ciclo hay 17. Son 53 estudiantes que tenían que estar en aula, por lo menos en teoría, pero no hay ni la mitad. Entonces es lo que me preocupa. Sin embargo, como quiera que el tiempo transcurre inexorablemente, tenemos que ya ponernos de acuerdo. Primer acuerdo entonces de que vamos a participar del examen de recuperación. ¿Cierto? Hola, Sí, buenas profesor. tardes. Ya, todos, por favor, ¿ya? ¿Cierto? Ahora, lo que queda es yo como propuesta, ¿no? En vista de que tengo entendido de que muchos de ustedes trabajan, tienen otras actividades, la idea era tomarlo hoy día, en esta hora, pero sin avisarles previamente y además teniendo actividades programadas para hoy día, pues no tenía sentido, ¿no? Por eso es que había yo pensado en proponerles a ustedes dar ese examen un día y en una hora en el que, bueno, todos pudieran, ¿no? Y se me ocurrió pensar en un sábado en la noche o en el domingo en la noche. Así que de repente, ¿no? Puede ser, o el lunes en la noche, ¿no? Pero va a depender de ustedes. Y obviamente como no tenemos tiempo mucho para estar en consultas, va a ser rápido, ¿ya? Y todos nos tenemos que, digamos, optar por lo que la mayoría opine nada más, ¿ya? La mayoría simple por lo menos. ¿Ya? Entonces, o es sábado en la tarde o en horas de la noche, o es domingo en la tarde o en horas de la noche, o es el lunes, con la salvedad de que el lunes ustedes ya tienen clases, ¿no? No sé hasta qué hora podría ser después de esas clases. Así que tenemos esas tres alternativas, opiniones por favor, para decidir de una vez. Profesor, ¿va a ser oral o escrito? No, es el mismo formato, Haya escrito. un ejercicio para resolver, les entrego y les doy una especie de 30-35 minutos para que suban la respuesta, pero en fotografía con evidencias de lo que ustedes han desarrollado. Y el cuestionario va a ser para responder todo lo que ya hemos hecho en el ejercicio, así como Claro, es igual que el examen anterior, les dejo un ejercicio y les digo, determine la media aritmética, la moda, la mediana, etcétera, y el rango y el ancho de clase, y es eso, es ese, ya. solo que son otros datos, nada más, Ya, profesor, gracias. ya por nada. Entonces, como ya se entiende cómo va a ser la evaluación, pues fijemos de una vez, por favor. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está Chantal? Te escucho. ¿Puede ser un domingo? Ya, propuesta, ante la primera propuesta, el domingo, ¿a qué hora? Yo también el domingo. Propongan una hora, por favor. Un día particular puede ser. Ya, Particular. ambos, Profesor, yo creo que podría ser un sábado.
Ya, por eso es que yo había propuesto entre sábado, domingo, que puede ser sábado, domingo a cualquier hora, y el lunes, que puede ser después de las horas de clases regulares que tiene. El Entonces, lunes está bien. solo esas tres opciones, ¿ya? ¿Por qué, El por lunes, qué profesor, propongo lunes esto? de clase. Lunes Sí, tenemos clases. o sea, Después de la clase de podría clase, ser. Lunes en la después de tarde, clase. pues. ¿Por ¿A qué qué el hora lunes y por qué no el domingo? Domingo. Sábado y Domingo domingo, mejor, porque el sábado y domingo domingo es siempre todos se importante. quedan en sus casas, no creo, bueno, es más factible. Sábado y domingo es Y hay otros que importante. trabajan de lunes a sábado, entonces un domingo podría ser en la Sí, tarde. yo pensaba en domingo, pues considerando de que algunos trabajan y obviamente el día de descanso generalmente es el domingo, ¿no? Sí, profe, que sea el domingo. Hasta domingo trabajo yo, profe. ¿Hasta Domingo qué hora trabajo yo. trabajan? El domingo, profe. El lunes después de clases también nosotros nos dejan tarea y no vamos a tener todos para poder conectarnos. Por eso el profesor dice que para él creo que sería mejor el domingo, pero bueno, para mí también sería mejor el domingo, ¿no? Para mí también sería el domingo, por eso le estoy diciendo a José Luis. Ujú, domingo. ¿Ya? Ya, Entonces, Chantal y yo pensamos lo mismo. ¿Quién más piensa en lo mismo? Domingo. Sí, yo también domingo. Ya, pues Somos tres. un domingo entonces. Domingo, entonces. sí, considerando por si acaso de que es una ocasión extraordinaria, es decir, el que quiere y puede lo aprovecha. Si es que en alguna circunstancia es imposible, digamos, el domingo, ya pues nos atenemos. Como no es regular, es extraordinario, entonces había que hacer todo lo posible para aprovechar la ocasión. Ya no es obligatorio. No se promedia esto con la nota que han obtenido, sino que va a reemplazar. Considerando, en el caso de ustedes, que hay, a ver, permítame ver, hay 2, 4, 5 personas que sí han obtenido una excelente calificación. Profe, ¿no podría decirnos nuestras Les notas? voy a decir, ya de esas 5 personas, porque los otros están en menos de 10, ¿no? Entonces, 5 personas son Andía Galdos, a pesar de que, sí está bien Andía Galdos, es Contreras Ayunta, después es Oblitas Quispe, a ver, de una clase, de la otra clase es, aquí hay problema, ¿no? Hay un caso muy particular y eso, ahí sí yo ya soy intransigente. Intransigente significa que no transa, no negocia, ¿ya? Porque hay un caso del examen presentado por 2 estudiantes, el mismo examen. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que uno lo presentó a las 4:17 y el otro lo presentó a las 4:36. Entonces, yo sospecho de que la estudiante que presentó el examen a las 4:17, ella es la que solucionó. Y la que presentó a las 4:36, es decir, a ver, casi 15 minutos después, ¿ok? Es... asumo que es copia. Sin embargo, más allá de estar investigando quién copió a quién, lo primero que hay que condenar es la trampa. ¿Ya? Esas son las prácticas antiéticas. Y eso en un futuro profesional es un pecado casi mortal. ¿Ya? Entonces, en esos dos casos, por ahora no voy a decir su nombre, ¿ya? Porque tienen buenas notas, porque lo han desarrollado bien. Sin embargo, son 2 estudiantes que han presentado el mismo examen. ¿Por qué digo? Porque son los mismos errores, el mismo orden, los mismos datos y hasta en un caso un error de cálculo igualito. Entonces son copias, ok, es original y copia, ¿no? Entonces en ese caso, no, por favor, ahí sí, yo ya soy intransigente, ahí sí me pongo verde ya. Yo soy todo lo comprensible posible, pero cuando ya juegan con malas artes, no vale. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tenga en cuenta eso, por favor, ¿ya?
Entonces estaba mencionando a estos estudiantes que tienen pues buenos resultados, sin embargo, no están considerados, ¿ya? Ellos, a los que he mencionado, yo les dejaría a su voluntad, ¿no? Si es que quieren obtener la máxima nota, podría ser, ¿cierto? O de repente quedarse con esa que obtuvieron. Obtuvieron 18. ¿Ok? Ahora, no he mencionado Profesor, la sí, la nota que usted, los nombres que ha dicho, ¿han obtenido 18? sí, sí. Ah, ya. Gracias. Profesor, y solamente mencionó tres alumnos nada más, dijo que solo eran 5 que habían aprobado. Sí, pues es que todos han copiado, pues. Ah, ya, ya, ya. Sí. Me dejo entender, ¿no? 2 han copiado. ¿Ya? Entonces, probablemente eso yo ponga en conocimiento de la dirección, porque particularmente esas prácticas son las peores prácticas que pueden existir para la formación de un futuro profesional. ¿Ya? Ok, entonces quedamos el domingo. Propongo, a Profesor, ver, sí, Buenas tardes. ¿Y ya está habilitado el examen que le hemos enviado, verlo corregido en la plataforma? no, mi objetivo era calificarlo en clase. Es decir, yo tengo aquí la resolución, los puedo mostrar, pero rápidamente, porque el tiempo nos va a ganar. Sí, profe. Sí, por Ya, favor. a ver. A ver. Semana 6 es examen, ¿cierto? Exámenes. Aquí está. Ya tienen a la vista, estos eran los datos y algunos números están encerrados en círculos a colores, eso no tienen que considerar. Dije cuando alguno de los estudiantes me consultó y dije pues para todos, ¿cierto? Tienen que contar. Entonces yo les había dado este cuadro, ok, con estas dos columnas, no, con esta columna nada más, perdón, los intervalos. Y dije que a partir de eso desarrolla. Y las frecuencias absolutas son estas, son las que calcularon esas personas que he mencionado. Y el siguiente paso era hacer la marca de clase, es decir, límite mayor más límite menor entre 2, ¿cierto? Entonces sale de aquí, límite del intervalo, 16 más 21 son 37, resultado 18,5. Esa operación hacemos para calcular la marca de cada clase. ¿Y eso cuánto nos toma? 2 minutos, ¿cierto? Luego, la frecuencia absoluta significa de que hacemos esta frecuencia de clase por la marca de clase, es decir, multiplicamos 5 por 18,5 sale 92,5. Y la misma operación hacemos 21 por 24,5, 514,5. ¿Cuánto demora? Otros 2 minutos, otros 3 minutos, listo. Ya. Después, esto de la frecuencia absoluta acumulada es para comprobar si es que no se me ha ido algún dato. A ver, en chat hay muchas... sí, ya están, creo que no hay nadie en sala de espera. En todo caso voy a revisar, ¿ya? En sala de espera 1, vamos a ver. Ya, Jesús Eduardo Flores, ya están todos. Ya había un mensaje en el chat de que se admita a los estudiantes. Están todos. Ya. ¿Listo? Entonces, fíjense, hemos llegado a eso. Esta columna de frecuencia absoluta acumulada es para comprobar si es que no se me ha ido un dato. Eran 50 datos y aquí tenía que salir los 50 y salió. Aquí el total 50 salió. Con ese cuadro hacemos todo. Entonces, una vez que hacemos el cálculo de cada marca de clase, hacemos, a ver, hay otro estudiante que está en sala de espera. A ver, ya está. Y así hacemos esos cálculos. Al final el dato que nos interesa es la sumatoria
de la columna de frecuencia absoluta por marca de clase. ¿Ok? Y de la misma manera la frecuencia absoluta. Con esos dos datos hago todo. ¿Cómo así? Para eso yo les he facilitado la fórmula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la fórmula de la media aritmética es este resultado que he obtenido entre ¿qué se llama? Entre el número de datos. Entonces sale 2896. La mediana, aplico la fórmula, límite inferior, es decir, la mediana, ¿qué significa? Que es ese dato de la mediana está justo en la mitad del número de datos. ¿Cuánto es el número de datos? Es 50. La mitad es 25. Veo en mi tabla Disculpe, profesor, Sí, dígame. una consulta. Ahí pone 1417, ¿no tendría que ser 1448 entre 50? Perdón, es que aquí no está actualizado, ¿ya? Es esto mismo. Ya vamos a ver un momentito. A ver, hay que admitir también estudiantes. Ok, no está actualizado, es que tengo que actualizarlo. Ya, decíamos aquí, si hacemos esta sumatoria de aquí, ok, ustedes hagan los cálculos, si hacemos esta sumatoria, el dato que nos va a salir, es decir, en este momento como estoy con diapositiva, pues no voy a poder hacer la suma directa, ¿no? Entonces, ustedes hagan la suma, entonces, esa sumatoria lo voy a tener que dividir entre el número de datos. Entonces, me va a salir 1448, ok, aquí lo voy a poner, lo tengo que reemplazar, tengo que actualizar acá, porque este es de otro trabajo, entonces, mira, 8448, ¿cierto? Sí, entonces, eso lo dividimos entre 50 y nos sale 2896. ¿Listo? Y cuando hablamos de la mediana, nosotros decimos fácil, ¿cuántos datos son? Son 50. ¿Cuánto es la mitad de 50? Es 25. ¿En qué intervalo está 25? Está en el segundo intervalo, ¿cierto? Porque en el segundo está hasta el dato 26. Entonces 25 está aquí, en este intervalo está. Hasta aquí llegamos a la mitad. ¿Ok? Entonces yo trabajo con estos datos, con esta fila. Entonces aquí dice límite inferior, límite superior, ¿qué hacemos? Y todos los datos que hemos calculado y simplemente reemplazamos. Aquí decimos que el límite inferior es 22. Y aquí, pues límite inferior dice la fórmula 22. Luego dice la fórmula, el número de datos entre 2 es 50 entre 2. Le restamos, a ver, la frecuencia del menos 1. Es decir, estamos hablando, ¿cuál es la frecuencia del intervalo anterior? Este es el intervalo básico, ¿cierto? Y el intervalo anterior es esta. ¿Y cuál es su frecuencia? Es 5. Entonces reemplazamos, pues menos, dice acá, la frecuencia anterior. Entonces, ¿cuánto es? 5. Listo. Tenemos ya 22 y más una fracción del número de datos que es 50 entre 2 menos la frecuencia anterior. Dividido entre la frecuencia de ese intervalo, es decir, en este intervalo que es la base, ¿cuál es la frecuencia? Es 21. Entonces, entre 21. Y dice por el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho? 5. Entonces ya está planteado. ¿Ve? Es reemplazar los datos en la fórmula, ¿ok? Y hacer el cálculo. Al final me va a salir 2676. ¿Cuánto me he demorado? Lo que me haya tomado, unos minutos, ¿cierto? Y la moda, ¿ok? Igual, nosotros por moda entendemos el dato que se repite más veces. ¿Y dónde está? ¿En qué intervalo se repite más datos? Aquí. Ahí está el mayor. Entonces, igual trabajo con esa línea. Y reemplazo los datos en la fórmula y el cálculo me va a salir 2533. El rango ya sabemos que es límite superior menos límite inferior. Es decir, 21 menos 16, 27, como quieran. Es el rango. ¿Ok? Perdón, estoy equivocado. El rango es el número mayor de los datos. Disculpe por estar atendiendo
admitir todo eso en sala de espera. Nosotros tenemos los datos. ¿Cuál es el número mayor? Entonces, encontramos el número mayor y aquí debe estar, ¿no? Debe estar, ¿ok? Encontramos el número mayor, o es 52, es el inferior al 52, ya está, y lo restamos del menor. Entonces, el mayor era 52 y el dato menor era 16. Entonces, hacemos la operación de resta, 52 menos 16, y el rango es 36. El ancho de clase ya habíamos visto, directamente aquí había dicho, ¿no? El límite superior menos límite inferior. O también aplicando esta fórmula, el rango entre el número de clases. Entonces, si hago directo, va a ser un número entero. Si hago con esta fórmula, va a ser un número que se aproxime al número entero. Va a ser 5 y punto, 5 y tanto, ¿cierto? Entonces, redondeado va a ser 6. Es igual, o sea, en el examen yo hago valer o el 5 o el 6, porque va a depender de qué fórmula ha utilizado. Entonces, aquí en esta explicación he tomado, creo que entre admitiendo todo eso, es unos 6 minutos, y por eso decía que los 30, 35 minutos que tuvieron era suficiente. Pero más allá, no hay que hablar de las cosas que ya han pasado, sin embargo, hay que tener en cuenta de que esto es cuestión de practicar. Una vez que se ha entendido en clase, no se confíen. Al día siguiente, al otro día, sigan practicando de tal manera que consiguen pues ser diestros, ¿no? Consiguen la destreza y lo hacen rápidamente. Porque esto de matemática, en términos generales, es simplemente repetitivo. Es aplicar fórmulas, ¿ok? Y para eso se necesita, pues, entrenamiento, ¿no? Entonces, eso va a ser el ejercicio, ¿ya? Es eso. Y lo que iba a hacer es desarrollar, dije, aquí están, ¿no? Esta respuesta de 28.96 valía, aquí está, que 6 puntos, creo. Bueno, pero sí, 6 puntos la media aritmética, ¿ok? Luego, la respuesta de 26.76 valía 4. De 25.33 valía 4. Hasta ahí hay 14. Dije, el rango va a valer 2 y el ancho de clase va a valer 2. Hasta ahí 18. Y aquí dice, se considerará hasta 2 puntos con presentación y orden. ¿Ya? ¿A qué me refiero presentación y orden? Al hecho de que todo se haga en orden, a la hora, en el momento en que les diga. Terminó la hora, ahora procedan a subirlo a la plataforma. Ahí terminan todos. Pero casi nadie hizo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso decía, han alcanzado 18. ¿Ya? Entonces, eso es. Lo que yo quisiera que consideren es eso, de que una vez entendido hay que practicar. Así de sencillo, ¿ya? Sin embargo, en la recuperación también voy a darles ese mismo lapso, ¿ya? De 30 hasta 35 minutos. En la esperanza de que esta vez ya, pues, ya trabajen con más responsabilidad. Ya se han dado cuenta cómo es. En esta resolución de ahora han visto que es facilísimo, ¿cierto? Entonces ya va a depender de ustedes. Conclusión, el día domingo, hora, díganme por favor, la primera sugerencia, vale, ya listo para abreviar. Profesor, disculpe, no sé si me puede dar mi nota, porque estoy comprando el examen y está tal cual lo que lo ha resuelto usted, solo me faltó poner lo que era el ancho, por falta de tiempo no lo puse y lo subí rápido porque me ganaba la hora. Ya, a ver, su nombre es Paco, ¿no? Luz Edith. Paco, sí. Ya, ¿es de qué grupo? Administración de empresas, 4º semestre. Ya, por eso, faltaba ese dato, ¿ok? Por eso tiene 16. Ah, ok. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Y usted lo ha hecho, pues, dentro del tiempo todo, ¿no? Cuando dije, sí. ya suban a la plataforma, lo subió. Cuando dije, resuelvan el cuestionario, lo resolvió. Profesor, ¿y puede dar las notas de todos?
Ya, el hecho es que si voy a estar dando de todos va a ser complicado. He dicho, la conclusión es que la mayoría está mal. ¿Listo? Entonces aprovechen esta oportunidad. ¿Ya? Y después ya veré si es que, caso hipotético nada más, puede ser de que obtenga una nota menor, pues yo les hago valer la nota mayor. Concéntrense. Cuando alguien me pregunta de su nota, está pensando solo en su nota, no en el aprendizaje. Entonces, como desde la primera clase les dije, el que quiere ser profesional apuesta por aprender, no por aprobar. Aprobar es fácil, aprender ya es complicado. Pero solo quien aprendió puede ejercer correctamente su profesión. ¿Listo? Entonces eso, ¿ya? Porque si les digo las notas, voy a tener que decir en voz alta y muchos no les va a gustar, ¿cierto? A la gran mayoría no les va a gustar. Y es más, todavía había dicho de que la mayoría me han entregado fuera de plazo. Cuando dije ya no, se acabó. Y han seguido enviando, es decir, aún en la última instancia no hicieron caso. ¿Se da cuenta? Entonces ha sido todo un desorden. Pues entiendo de que hubo problemas de conectividad, hubo problemas de señal, hubo nerviosismo, todo eso. Ya pues, es el que nos iba de experiencia. Por eso es que optó por darles otra oportunidad. ¿Listo? Entonces, volvamos por favor al tema y quedemos en esta posibilidad. Nos queda solo determinar la hora. El domingo propongan para qué hora programo. A las 6, ¿está bien? Sí, profe, a las 6. 6 de la La noche, tarde. profesor. Las 8. Concuerdo a las 6. A A ver, las hay 6. dos alternativas. 6 A las u 6. 8. Ya van 3 para 6. 3, 1. 6, profesor. 6. 4, 1. 6, profesor. Ya pues ya, una sola vez se dice. Ya, en el chat dice 7, 4, 6, 7, 6, 6, 6. 6, ok. Está bien las 6, ¿ok? Las personas que tienen algún impedimento, pues de aquí, que es jueves hasta el domingo, pueden solucionar. Y además, insisto, no es obligatorio que den ese examen. Es una posibilidad extraordinaria nada más, que pueden tomarlo o no, o sea, no es obligación dar el examen. ¿Ok? Entonces, el domingo a las 6, ¿ya? A las 6 voy a coordinar, ingresan a la plataforma. Ya, por favor, Eric Eliud, si vamos a bromear, puede ser que yo determine ya no dar esa opción. Y yo no estoy bromeando, ¿ya? En su mensaje de chat dice 3 veces 8, eso es juego, es broma, o de repente, sin querer, ha digitado 3 veces, ¿no? Pero ojo, voy a asumir que sea así. No actuemos ya como mayores que somos, ya como personas que pretendemos ser profesionales. ¿De acuerdo? Ok, les agradezco, ya, por favor, mantengamos siempre la cordura, la buena compostura, ya, debe ser así, mi sugerencia es esa. La formación integral del profesional implica todo eso. No solo es cognitivo, no solo es conocimientos, son bastantes cosas, ¿ya? Así que, por favor. Bueno, entonces, ustedes han visto, han escuchado, está en el chat. Si ustedes, a ver, revisen el chat. La mayoría de propuestas, ¿ok? Dice las 6. A ver, Eric, te escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor. Disculpe, yo no voy a poder dar a las 6 porque yo trabajo todo el día y el único horario donde voy a poder es a partir de las 8. Ya, como había dicho, es extraordinario, ¿no? O sea, el que no puede, ya pues no puede. No es obligado, no está dentro del programa. Sin embargo, por una situación que explicas, una situación laboral que es muy comprensible, yo voy a proponer a los estudiantes que votan para las 6, ¿qué impedimento tendrían para cooperar con su compañero? Si pueden a las 6, pueden a las 8, ¿no? Yo digo, ¿no? Salvo que A las haya 8 otros. porque sea, porque Normal, Por profesora, a las colaborar, 8 que sea. por eso Las decía, 6, por favor. A No, las es 8 que está para bien. Si es apoyar por a un trabajo, compañero que no puede a las 6. A claro, las si es por 6. trabajo podemos entender y podemos cambiar de 6 a 8, no creo que haya problema. Exacto. sí es A lo las que yo 8. digo, ¿no? Por solidarizarse con su compañero, porque yo asumo que los demás es lo mismo a las 6, a las 7, a las 8, a las 9. Bueno, es mi parecer, obviamente no conozco la particularidad de cada uno. Profe, háganos otro repaso. ¿Perdón? He ingresado tarde. Un repaso Ay, ingresado tarde. no, ya, por favor. Ya he repasado, solucioné el examen y seguimos. ¿Por qué les digo? En esta clase ya tenemos que desarrollar otro tema. Ahora, las personas que están interesadas, eso también dije en la primera clase y ténganlo presente, por favor. Los estudiantes que están interesados en práctica, pónganse de acuerdo. Díganme, por ejemplo, qué sé yo, hoy día que es jueves, digamos al profesor, a las 8 de la noche nos podemos conectar para practicar. Yo les digo que sí. El sábado en la mañana puede ser, sí, el domingo también. ¿En Y yo serio, no les profesor? voy ¿Nos a, podemos y reunir yo, para practicar? exacto, porque se trata de aprender. Yo soy docente, a mí me interesa que el estudiante aprenda. Y yo no les voy a decir, ¿saben qué? Tienen que aumentar la pensión. Bueno, por lo menos de mi parte, yo yo no manejo eso. Yo no les digo nada de respecto a eso. Es un acto de cooperación que se me ocurre particularmente a mí. De repente no está estipulado en los reglamentos de la institución, pero yo asumiría las consecuencias. Lo estoy haciendo digamos, con la mejor de las intenciones. No hay nada malo para practicar, por eso lo digo públicamente, ¿no? En toda la clase le digo, si es que están interesados en un repaso, en un ejercicio, en una práctica, ¿ok? Al margen de lo que ya está en el sílabo, ¿ok? Entonces, de mi parte, con mucho gusto eso les digo. Pero en la hora Profesor, de la... Sí, sí, eso sería muy bueno, profesor, que de repente podemos repasar el sábado en la noche, porque no, casi creo la mayoría salen en la noche de sus trabajos, y sería bueno repasar en la noche para poder dar también bien el examen, ¿no? Bien, ya, entender de repente algunos puntos que faltan entender para el ejercicio. perfecto. Entonces, al respecto, tengan en cuenta lo siguiente. Se reúnen ustedes, se comunican, se ponen de acuerdo, ¿ok? Y luego me hacen saber solo hasta cuándo, porque tengo que planificar también. Hasta mañana, un mensaje por el WhatsApp, hasta mañana, ¿ok? Y yo el sábado temprano ya programo. Ustedes me dicen a qué hora y de repente yo puedo usar, a ver, y voy a consultar eso en la dirección, si puedo usar el Zoom que tenemos o de repente puedo usar otra plataforma que yo manejo, ¿no? Es decir, privado, ¿no? Otro Zoom que está a mi nombre, que utilizo con otros estudiantes de otras instituciones con las cuales trabajo. Entonces puede ser eso. Lo único que quiero es que se pongan de acuerdo y me digan una hora. Entonces, a esa hora, minutos antes, nos conectamos por el Facebook y les paso el link. ¿Listo? Y ya nos conectamos. Ese sería el mecanismo. Pero pónganse de acuerdo y me hacen saber. Me dicen, profesor, hemos acordado un grupo de tantas personas, fulano y tal, que el día sábado, por decir, vamos a reunirnos a las 8 de la noche o a las 7. Bueno. ¿Listo? ¿Ok? Zanjado ese punto. Hasta, profesor, Sí, de repente profesor. podría ser el mismo domingo también.
Va el domingo, a O ver, no, no sé, en la bueno, depende de mañana usted. tendría que ser, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, profesor. Claro, la Tan gente de temprano. Chente desayuna a las 5, ¿no? Vamos a misa ese día temprano. En Ay, ayunas, Dios. ok. No, sino que el domingo siempre es un poco como todos los días se trabaja, entonces el domingo se levanta un poco más tarde. Ya, bueno, en todo caso, el sábado puede hacer un esfuerzo y ya está. Porque el domingo yo dispongo de todo el día para hacer otras cosas, ¿no? Familiares. Estoy más con mi familia, Ah, eso sí es ¿ya? verdad, profesor. Entonces, yo les pediría disculpas, ¿no? Si no tuviera ese compromiso, pues con mucho gusto, pero honestamente los domingos yo lo dedico a mi familia, ¿ya? Eso del examen, yo no voy a estar con ustedes probablemente, pero ya va a estar en la plataforma. Estamos quedando el domingo a las 8 p.m. Entonces va a estar de 8 a 8:35, ¿ya? Entonces, eso va a ser, a las 8 pueden abrir, bajar la tarea, desarrollan, toman una fotografía, perdón, y lo suben como tarea, nada más. ¿Listo? Bueno, jóvenes, Sí, entonces profesor. hemos solucionado, qué bueno, y por favor, esto va a ser extraordinario, ¿no? En la segunda unidad no me van a decir recuperación, por si acaso. Estoy diciendo desde ahora. Esto es extraordinario, como dirían eh, algunos profesores, por única vez, ¿ok? Eso que quede claro. Esto no genera derecho para los demás, de que como profesor, como dio recuperación en la primera unidad, no será justo que ya no dé recuperación. Unos se beneficiaron y otros no, ¿ok? Que quede claro. Solo en esta unidad va a haber esa recuperación extraordinaria. Ya toman sus precauciones, qué errores se han cometido y ya rectifican eso, porque en realidad esto es sencillo, ¿ya? Listo, entonces yo les agradezco y vamos a rápidamente pasar al tema de hoy. ¿Ok? Mucha atención, por favor. Voy a compartir ahora el material de apoyo. A ver, ¿dónde estoy? Acá debo estar. Ya, efectivamente, ya pueden apreciar, dice semana 7. Y ahora, como es parte de la segunda unidad, ya no vemos las medidas digamos, que hemos visto en, en la primera unidad. ¿Ya? Ahora vemos las medidas de dispersión. ¿Cómo se entiende esto? Ojito aquí, por favor. Mucha atención aquí. Medidas de dispersión. Dice, el objetivo del estudio de los parámetros estadísticos, o sea, ¿para qué se estudia estadística? ¿Cuál es el objetivo? Es obtener información resumida, ¿recuerdan? Y esa información resumida nos va a servir para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿una información resumida de qué? De un conjunto de datos. Y obviamente son datos en los que nosotros estamos interesados, ¿no? Entonces dice, ya hemos resumido nuestros datos en un número. ¿Recuerdan? Hemos calculado la media, por ejemplo, el promedio, ¿cierto? Pero reflexionamos, decimos, ¿y el promedio será representativo? ¿Nos dará una información suficiente como para tomar buenas decisiones? Y eso ya es discutible, ¿no? Es controversial. Vamos a verlo con este ejemplo, ¿ya? Revisen esto, por favor. Dice, comencemos con un ejemplo. Ya. Supongamos que dos estudiantes han realizado o han dado 5 exámenes, cada uno. ¿Ya? Para evaluarlos, para saber su rendimiento, para tomar decisiones, ¿cierto? Dice, ¿qué hacemos? Decimos, pues, a ver, sacamos su promedio, ¿cierto? Obtenemos su promedio. Entonces decimos, pues, las notas han sido, el alumno 1 obtuvo, vamos a usar esto, acá. 4 en un examen, en el otro 5, en el otro 5, en el otro 5 y en el otro 6. Los 5 exámenes. Su promedio, 5. Perfecto. El estudiante 2
En el primer examen obtuvo 1, en el segundo 2, en el tercero 5, en el cuarto 8, en el quinto 9. Si obtenemos el promedio es igual 5. La primera conclusión sería, los dos estudiantes son iguales. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, atendiendo al número, sí pues el mismo promedio. Son iguales. Pero en realidad no lo son, porque vemos aquí de que este estudiante desde el primer examen hasta el quinto examen solo subió 2 puntos. En cambio, este alumno 2, este estudiante 2, desde el primer examen hasta el quinto examen subió 8 puntos. ¿Ah? O sea, está en crecimiento. ¿Qué quiere decir? De que probablemente este estudiante en el sexto examen obtenga 10, 11, etc. En cambio, el alumno 1 en el sexto examen, pues va a seguir entre 5 y 6. Imagínense una nota de 5 o 6 comparado a 10, 11. Entonces, este promedio no es tan creíble. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Y aquí está la interpretación. Dice, si vemos, los dos tendrían la misma nota. Claro, al final le pongo promedio 5. Y eso es cierto. Dice, lo que nos haría pensar que los dos estudiantes son similares. Pero, si observamos sus notas, hay una gran diferencia entre ambos. El estudiante 1 tiene unas notas muy homogéneas, parecidas ya. No se diferencian casi el uno del otro. Muy próximas a la media. Como la media es 5, la mayoría es 5. ¿Ves? Están en el promedio. Muy próximas a la media. Mientras que el segundo, dice, el segundo tiene unos resultados muy dispares. Imagínense, de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 8, de 8 a 9. Entonces, en realidad no son iguales. ¿Eh? La media aritmética no es tan consistente. Nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. ¿Ya? Imagínense, el promedio de los dos es 5. Yo quisiera que obtengan 7. ¿Cuál de los dos creen que es más probable que obtenga 7? Si considero la media, los dos, no sé si es que pueden obtener 7. ¿Por qué tienen el promedio de 5? Pero revisando sus antecedentes, su pasado, llamemos, ¿quién probablemente llegue más fácilmente al 5? El estudiante 2, porque ese estudiante 2 está en ascenso. Y el estudiante 1, no, si sube un punto más, ¿cierto? Y después de varios intentos todavía. Entonces puede hacer que yo tome decisiones equivocadas. Entonces, el segundo nivel de la estadística descriptiva, y ya casi entrando a la estadística inferencial como primer paso, observa estas medidas de dispersión. Son medidas que nos van a aproximar más, es decir, van a hacer que se reduzca nuestro margen de error cuando tomemos alguna decisión. Esto, por ejemplo, van a aplicarlo siempre. Trabajan en un banco, ok, les van a decir qué probabilidad hay de que, viendo el historial de un cliente, pues cumpla con sus letras, con sus cuotas mensuales. Tienen que aplicar estadística, ¿ok? Para reducir el margen de error. ¿Ya? Entonces, de eso se trata estas medidas de dispersión. Son medidas mejores que las medidas de centralización. ¿Para qué? Para reducir el margen de error en la toma de decisiones. Entonces, como hay esa situación de ese ejemplo, vamos expresando, vamos proponiendo algunos postulados. Dice, para poder analizar bien sus resultados necesitaríamos otro parámetro, ¿no? Al decir, el promedio de los dos es 5, así que los 5 son iguales, pues no es tan cierto. Así que quiero analizar mejor, ¿no? Para tomar decisiones. Y por eso dice, para poder analizar bien sus resultados necesitaríamos otro parámetro.
que nos mida esa variabilidad, que nos indique más información para tomar decisiones más adecuadas. Y estas herramientas, estos parámetros se llaman medidas de dispersión. ¿Qué son medidas de dispersión? Dice, son parámetros estadísticos que nos informan sobre la variabilidad de los datos. Ya nos informan sobre en qué medida varían los datos. Es decir, si la distribución de los datos es más homogénea o es menos homogénea. Y por tanto nos dan una medida sobre la representatividad de los parámetros. Por ejemplo, calculamos la moda, pues esa moda será representativa de todo, la mediana será representativa de todo. A través de ese dato puedo tomar decisiones que van a afectar en igual medida en referencia a los datos. Es decir, voy, digamos, planteándome interrogantes, ¿no? Y esas interrogantes se van a absolver a través de estas medidas de dispersión. Ya dice, como en los parámetros de centralización que hemos practicado y de posición existen varios para medir la dispersión, en este caso hay algunos que están propuestos acá y los voy a resaltar en otro color. Las principales medidas de dispersión, ya no de centralización, son el rango. El rango ya lo hemos visto en las medidas de centralización. Hemos dicho que el rango es la distancia que hay entre el dato mayor y el dato menor, ¿no? O sea, nos está diciendo cuán dispersos están los datos. ¿Ya? Si, por ejemplo, me dicen, son 50 datos, ¿y cuál es el rango? El rango es 3, se repiten muchos números, ¿no? 3 números se repiten varias veces. O sea que el rango es muy estrecho. Los datos son muy homogéneos, no están dispersos. Si el rango es digamos, considerable, quiere decir que los datos están muy dispersos. ¿Ya? Entonces, la primera medida de dispersión es el rango, que ya lo hemos visto. Ahora, nos falta ver, hay pues otras, ¿no? Desviación media, desviación estándar, llamada también típica, la varianza, la covarianza, el coeficiente de variación, y aunque no crean un etcétera larguísimo. ¿Ya? Pero como es un curso básico, de estas medidas vamos a elegir 2, ¿ya? Las 2 más usuales. ¿Y cuáles son? La varianza y la desviación estándar. ¿Listo? Vamos a ver 2 cálculos nada más de medidas de dispersión. Entonces, la primera es varianza. Es sencillo, ¿eh? Capten, es sencillísimo. A ver, atención, voy a decir así. La varianza, dice, es la media, fíjese, ¿eh? La media aritmética. Ya sabemos acá, promedio, ¿cierto? Entonces, la varianza es el promedio de ¿qué? Del cuadrado de las desviaciones respecto a la media. Ya eso ya es chino, ya no entiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la varianza? Es, por ejemplo, el primer dato son datos pares, 2, 4, 6 y 8, por decir. Entonces, la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones. ¿Cuál es la media? 2, 4, 6, 8, ¿no? Estamos hablando de 8 a 12, 6. Sería más o menos 5, ¿cierto? La media, así calculando fácilmente, ¿no? Entonces, tendríamos que relacionar esa media con cada dato. Restamos, a cada dato le restamos la media, el promedio. Y a ese resultado, que puede ser positivo o negativo, lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque en estadística no se aceptan los datos negativos. Tienen que ser positivos, 0 o mayores de 0. Entonces, ¿qué hacemos para convertir en positivo los datos negativos? Lo elevamos al cuadrado, pues. Por eso es de que es la media aritmética del cuadrado de esas desviaciones. Entonces, podemos aventurar una fórmula, por ejemplo acá, ¿ya? Entonces, la varianza, dice, es la sumatoria, ¿no?
del cuadrado de las desviaciones. Es decir, el dato 1, al dato 1, aquí lo voy a, ¿quién sería? Al dato 1, aquí al dato 1, le voy a restar la media. Y ese resultado lo voy a elevar al cuadrado. Al dato 2 le voy a restar la media. Y a ese cálculo lo elevo al cuadrado. Entonces voy sumando cada resultado, más el dato 3 menos la media elevado al cuadrado, más hasta la n. ¿Listo? Y todo eso dividido entre el número de datos. Así de fácil, sí, esa es la varianza. ¿Qué diferencia del promedio? Que es cuadrado de un producto, nada más. ¿Ya? Y vamos a verle un ejemplo, a ver. Vamos a verle un ejemplo. A ver, dice aquí, ejemplo resuelto. A ver, todos atentos. Dice, calcula la varianza de esta distribución. Estos son los datos. Con datos no agrupados, como estilamos, ¿no? Nos han dado estos datos. Nos dijeron 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Entonces nos dijeron que calculemos la varianza. Habíamos dicho que la varianza, ¿ok? Vamos a obtener el, ¿qué se llama? Primero vamos a obtener el promedio, ¿no? De los datos. Porque ese promedio le vamos a restar a cada dato. Entonces, como nosotros ya sabemos obtener el promedio y nosotros le hemos llamado media aritmética, ¿recuerdan? Era pues 9 más 3 más 8 más 8, perdón, más 9 más 8 más 9 más 18. Todo eso dividido entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 8, entonces entre 8. Hacemos la operación. 9 más 3 más 8 más 8 más 9 más 8 más 9 más 18. Entre 8 saquen, sale 9. Entonces ya tenemos, primer paso, la media de esos datos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos con esa media? Calculamos pues la varianza, porque en la varianza se considera, a ver, vamos a ver otra vez, dice que en la fórmula de la varianza se considera la sumatoria, aquí está, ojo, la sumatoria es la suma de ¿qué es la varianza? La suma del dato menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre el número de datos. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber la media aritmética. Porque ya sabemos el dato, ya sabemos elevar al cuadrado, ya sabemos la cantidad de datos. Entonces, el único dato que nos falta es el promedio, la media aritmética. Por lo tanto, el primer cálculo que hacemos es el promedio, la media aritmética. Entonces, ¿cuál es? Aquí ya está, es 9, listo. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿no? En la fórmula dice, otra vez volvemos, ¿no? La fórmula dice que tenemos que sumar, aquí está, ¿no? O sea, dice que tenemos que hacer. Al dato 1 le restamos el promedio, la media aritmética. Y a ese resultado lo elevamos al cuadrado. Más el dato 2 menos la media aritmética y a ese resultado lo elevamos al cuadrado. Más el dato 3 menos la media aritmética elevada al cuadrado. Más el dato 4 menos la media aritmética elevada al cuadrado. Y hasta la n. Está. Ah, pues ya entiendo la fórmula, ¿no? Lo aplico, ¿cierto? Lo aplico. Digo, el dato 1, ¿cuál es? 9. ¿Listo? ¿Y cuál es la media? 9. Entonces, dato 1, 9. Menos 9, eso al cuadrado, ¿no? 0 al cuadrado, sí, es el primer dato. Al siguiente dato, el siguiente dato, vamos a ponerle de otro color, el siguiente dato es 3. Por lo tanto, en la fórmula reemplazo. 3 menos 9, que es la media, sale negativo, menos 6, ¿cierto? Eso elevado al cuadrado. El tercer dato es 8. 8 menos 9, que es la media aritmética, sale menos 1. Ese menos 1 al cuadrado.
Seguimos. El siguiente dato es 8 también. 8 menos 9, que es la media aritmética, es menos 1. Eso al cuadrado. El otro dato es 9. 9 menos 9, que es la media aritmética, al cuadrado. El otro día se me van a acabar los colores. El otro dato es 8. 8 menos 9, que es la media aritmética, al cuadrado. Y así, ¿no? El siguiente, el penúltimo, ¿qué es? El penúltimo es 9. 9 menos 9 es 0 al cuadrado. Listo. Y el último dato, a ver, es 18. 18 menos 9 es 9 al cuadrado. Hago esa operación y sumo cada uno de los resultados y al total lo divido entre el número de datos. ¿Cuántos datos eran? 8 datos entre 8. Me va a salir 15. ¿Ya está? Esa es la varianza. Con datos no agrupados. Fácil. Primero calculamos la media aritmética. Y esa media nos va a servir para restarle a cada dato. A cada dato, al dato 1 le restamos 9 al cuadrado, al dato 2 le restamos 9 al cuadrado, al dato 3 9 al cuadrado, etc. Y todo eso lo divido entre el número de datos y ya está. Ya es la varianza. Ya salió. ¿Ya? Y por ahí vamos a ver algunas propiedades, ¿no? Esto para los matemáticos es importante saber propiedades. ¿Por qué? A través de propiedades fácilmente podemos entender las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, una ley, ¿cierto? La varianza será siempre un valor positivo o cero. ¿Por qué creen que siempre va a ser positivo? Porque son cuadrados. Los cuadrados, ¿ok? Van a ser indistintamente. Si es que la base es positivo o negativo, al cuadrado va a ser un número positivo. Por lo tanto, la varianza siempre va a ser positiva. O en el último caso va a ser 0. Pero nunca va a ser un número negativo. Es una ley. ¿Qué quiere decir? Si yo hago mis cálculos y me sale un número negativo, de antemano ya sé que está mal. ¿Ven? Porque no cumple con esa ley. Y así, la otra. Si a todos los valores de la variable, a ver, acaba de ingresar uno a sala de espera. Ya está admitido. Entonces dice, si a todos los valores de la variable se le suma un número, la varianza no varía. Hagan el cálculo. A ver, a cada dato súmenle 1. ¿Ok? Al final, a la varianza le suman 1, exactamente va a ser el mismo número. Es una ley. Luego, si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la varianza queda multiplicada por el cuadrado de dicho número. Es decir, hago el cuadrado de dicho número y es el resultado. O sea, esto decía para los matemáticos, ¿no? Los que quieren hacer rápido todo. Hay que entender las leyes y si es que el caso en cálculo, el caso de estudio, coincide con una de estas propiedades, fácil, sin hacer cálculos determina. ¿Ya? Pero eso ya es un nivel pues, se necesita más destreza, ¿no? Luego, si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus respectivas varianzas, se puede calcular varianza total, es decir, puede manejarse datos en mucha cantidad, ¿no? Entonces son propiedades para entender un poco mejor esto. Pero lo básico, como es curso básico, lo que estamos tomando, tenemos que aprender a cómo se determina la varianza y ahora a continuación, cómo se determina la desviación estándar, llamada también desviación típica. Entonces, es más fácil todavía, fíjese el concepto. Dice, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Así de fácil, sí. ¿Qué significa eso? Como ya he calculado mi varianza, ¿cierto? Ya sé que la varianza aquí es 15. Si me dice que determine la desviación estándar, ¿ok? Pues voy a tener que sacarle raíz cuadrada de 15 y ya está. De ese ejercicio. Entonces, otra vez, ¿ya? La desviación, dice típica, es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir,
la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. Eso es esto, es raíz cuadrada de... Lo que hemos calculado sin la raíz cuadrada, esa es la varianza. A ese resultado le aplicamos la raíz cuadrada, es la desviación estándar. Nada más, sencillo. Ya, a ver, veamos. Ejercicio resuelto. ¿Ok? Es los datos que teníamos, ¿no? A ver, obtengan la raíz cuadrada de 15. ¿Cuánto les sale? $3.87, 29, 8.33, etcétera. Y aquí he puesto 3.87. No nos complicamos mucho. Igual, para para calcular la desviación, ¿ok? Típica o estándar, primero, como necesito siempre la media aritmética, calculo la media, ¿no? Porque esa media le vamos a restar a cada dato. Este 9, menos 9, menos 9, menos 9, menos 9 a cada dato. Necesitamos calcular ese promedio. Y todo eso lo dividimos, y eso lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Previamente cada resultado, y al total lo dividimos entre el número de datos. ¿Eso qué es? Eso es varianza. Pero si a eso le aplico la raíz cuadrada, eso ya es desviación típica o desviación estándar. Eso es lo que teníamos que hacer hoy día. ¿Qué les parece? ¿Y eso va a entrar en el examen de la segunda unidad? Sí. O sea que, ¿estoy condenado a sacar 20? Sí. Lo más natural es que saquen 20. ¿Ok? Si es que es en este tema, ¿no? En dos, de varianza y desviación típica, porque tenemos que ver más medidas, ¿no? Ahora igual, en la desviación típica hay pues propiedades, ¿ya? Hay leyes, si quieren. Es similar a la varianza, como el cálculo es lo mismo, pues, la desviación típica será siempre un valor positivo o cero. Ya sabemos, ¿no? ¿Ok? Porque se debe a que están elevados al cuadrado. Igual que en la varianza, si a todos los valores de la variable se le suma un número, la desviación típica o desviación estándar no va a variar. Va a ser el resultado anterior sumado el número que he sumado a todos. Así no varía. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación típica queda multiplicada por dicho número, igualito. O sea, son reglas, son leyes, son propiedades. Y finalmente, si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus respectivas desviaciones típicas, se puede calcular la desviación típica total. Ya cuando se calcula sobre una diversidad de datos. ¿Ya? Obviamente en diversos grupos. Vamos. Ahora, eso es en datos no agrupados. Ahora vamos a ver, ¿y qué sucede cuando nos dicen una cantidad de datos enorme y no puedo hacer tantas clases, ¿cierto? Un cuadro enorme, inacabable. Entonces, junto datos por grupos, ¿no? Agrupo datos. Entonces, por eso se llama datos agrupados. ¿Ya? Y aquí vemos, ¿no? La varianza y desviación estándar para datos agrupados. Dice, si necesitamos calcular la varianza y la desviación estándar de un conjunto de datos agrupados en tabla de frecuencias, usaremos estas fórmulas. Aquí están las fórmulas, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta de que si nos dan esos datos para calcular varianza y desviación estándar con datos agrupados, tenemos que preguntar, ¿estos datos representan a toda la población? ¿O estos datos representan a una muestra nada más? ¿Por qué? Porque como pueden ver las fórmulas son diferentes. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer para datos agrupados es preguntar siempre, los datos que me están dando,
¿Representan a una población o representan a una muestra? Ya, me dicen de población, listo. Nosotros nos centramos en estas fórmulas. Si me dicen, no, son muestras, pues utilizo estas fórmulas. Nosotros ahora vamos a hacer un ejercicio con datos que representan a una población. Y a ver, ¿cómo nos va? Igual que con datos sin agrupar, así de fácil también es esto. ¿Ya? Entonces, en estas fórmulas hay símbolos, ¿cierto? Ahora vamos a ver, ojalá pueda. Por ejemplo, ¿qué significa este símbolo? ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué significa este símbolo? ¿Y esto qué? Todos los símbolos que hay acá. Entonces ahí tiene que haber una leyenda, tengo que entender qué es, ¿cierto? Y en la siguiente diapositiva está esa leyenda. Dice, en donde, cuando veamos K, es el número de clases, número de intervalos. Cuando es F sub I, en minúscula, es la frecuencia de cada clase, no la de frecuencia absoluta acumulada, sino de cada clase, de cada grupo, de cada intervalo, si quiere. Es decir, el número de elementos que pertenecen a dicha clase. ¿Cuántos datos están en esa clase, en ese grupo, en ese intervalo? Y el X sub 1 ya sabemos que representa a la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Es el punto medio del límite inferior y el límite superior. Es decir, límite inferior más límite superior entre 2, esa es la marca de clase. Listo. Y este A al cuadrado se llama varianza de población. Yo dije, vamos a ver con los datos que representan a la población. Entonces, este A al cuadrado es varianza de una población. Pero si es S al cuadrado, también es varianza, sí, pero es varianza de una muestra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice acá. Para entender cada uno de esos símbolos tiene su significado. Listo, vamos ahora al caso, ¿no? El procedimiento es así. Había dicho, ¿no? En principio, no van a olvidarse de esto. Tenemos que fijarnos siempre si estamos trabajando, ojo, lo voy a poner así, si estamos trabajando con datos que forman una población o con datos que forman una muestra. Es lo primero que tenemos que asegurarnos. Cada vez que me digan calcule la varianza y la desviación estándar de estos datos agrupados, entonces yo tengo que preguntar, ¿esos datos pertenecen a toda la población o solo es a una muestra? Eso es lo primero. Ya habíamos en la diapositiva anterior, habíamos dicho que hay fórmulas para calcular en base a población o en base a muestras. Listo. ¿Y cuáles son los pasos? Para solucionar, dice, para solucionar los problemas seguiremos los siguientes pasos. ¿Sí? En matemática es importante el procedimiento, eso les han dicho desde la educación básica, les han dicho, procedimiento, no, profesor, yo calculado en la calculadora es el resultado. No, procedimiento. Es importante eso, paso a paso. Primer paso, calculamos el número de elementos. ¿Cuántos elementos son? Segundo paso, calculamos las marcas de clase. Tercer paso, calculamos la media. ¿Se acuerdan? La media aritmética, el promedio. Cuarto paso, calculamos ya la varianza. Y quinto paso, calculamos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Entonces, con eso fácilmente solucionamos con datos agrupados y datos, vamos a hacer un ejercicio con datos pertenecientes a una población. Y aquí está. Dice ejemplo. Fácil. Calcular la varianza y la desviación estándar de una población. Ya le está diciendo acá, ojito, les está diciendo población. ¿Ya? De una población de niños a partir de la siguiente tabla. Una edad de niños. Dice, no está en una tabla.
en el examen, así también les voy a decir, ¿no? Estos datos nomás les doy. Entonces, estamos viendo que aquí, en las clases son pues agrupados, ¿no? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Aquí ya se ve que son datos agrupados, ¿no? Y la frecuencia me dice, en la primera clase de 0 a 2 hay 7 datos. En la segunda clase de 2 a 4 hay 8 datos. En la tercera de 4 a 6, 8 datos. Y en la última de 6 a 8 hay 7 datos. Listo. Con eso calcule la varianza y la desviación estándar. Entonces digo, pues, ¿no hay algo un poco más fácil? No hay, ¿cierto? Es lo más fácil que hay. La solución. Dice antes, en este caso nos dicen que los datos pertenecen a una población de niños. Nos están diciendo que es a una población y por lo tanto usamos estas fórmulas. Usamos las que corresponden a la población, estas fórmulas. Si nos hubieran dicho que esos datos son de una muestra, utilizamos las fórmulas de muestra. Por lo tanto, ahora solamente de la población. Utilizamos estas fórmulas. Esa es la que voy a utilizar en la solución del ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos. Ya está aquí, nos han dado otros datos. Vamos. Paso 1, que era calcular el número de elementos de la población. Primer paso, paso 1. Entonces, con esta ayuda de estas tablas, ¿qué hacemos? El total de datos, ¿qué es? La suma de frecuencias, pero al final dice que es 30. Pero hay una fórmula, sí, la sumatoria, ¿cierto? Del dato 1 hasta el dato último de las frecuencias. Aquí están las frecuencias. Entonces sumo 7 más 8 más 8 más 7 igual 30. Ya está. Ya he calculado cuántos datos hay en esta información, en estos intervalos, en estas clases. Ya tengo. Paso 1 ya lo he hecho fácil. Venga, paso 2. Ok, dice como segundo paso, calcularemos las marcas de clase. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que la marca de clase es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Por lo tanto, la fórmula es, ¿no? El límite inferior más el límite superior entre 2. Por lo tanto, aquí que decimos 0 más 2, 2. Entre 2, 1. Aquí decimos 2 más 4, 6. Entre 2, 3. Decimos 4 más 6, 10. Entre 2, 5. 6 más 8, 14. Entre 2, 7. ¿Ya está? Ok, ya hemos determinado la clase, mejor dicho, la marca de cada clase. Nosotros teníamos en el planteamiento estas dos columnas. Teníamos la edad y teníamos la frecuencia. Ahora le agregamos una columna que se va a llamar marca de clase. Ya sabemos que la marca de clase es límite inferior más límite superior entre 2. Ya hicimos esa columna, perfecto. Ya hemos cumplido con el segundo paso. A continuación el paso 3. Entonces, como tercer paso, de aquí, tercer paso, calculamos la media poblacional, o sea, el promedio, la media de la población. No la media del dato por dato, sino de la población. Los datos representan a una población, no a una muestra. Entonces, calculamos la media de la población. ¿Y cómo es la representación? Es esta que parece U minúscula. ¿Y la fórmula cuál es? Va a ser la suma de ¿qué? De la marca de clase por la frecuencia, ¿no? Marca de clase 1 por la frecuencia 1, marca de clase 2 por la frecuencia 2, marca de clase 3 por la frecuencia, etc. Toda esa sumatoria dividida entre el número de datos. Entonces necesitamos esto, X, es decir, marca por frecuencia. Entonces sumamos una columna y estamos poniendo
como encabezamiento, marca de clase por frecuencia. ¿Por qué? Porque la media poblacional va a ser el total, ¿cierto? La suma de estos cálculos que hemos hecho entre el número de datos. Entonces decimos, ¿no? Aquí dice, marca de clase por la frecuencia de esa clase. En la clase 1, ¿qué es? En esta clase 1. En esta clase 1. La marca de clase es 1. 1 por 7, 7. Vamos al siguiente. A ver, perdón. Mejor con esto. De la segunda clase, ¿cuál es la marca? La marca es 3. ¿Cuál es la frecuencia? Es 8. 3 por 8, 24. De la tercera clase, ok, de la tercera clase, decimos 5 por 8, 40. Y de la cuarta clase, del cuarto intervalo, si quieren, 7 por 7, 49. Ya tenemos marca de clase por frecuencia. ¿Qué dice aquí? Hay que sumarlas. ¿Y cuánto es la suma? 7 más 24 más 40 más 49, 120. Eso lo dividimos entre el número de datos. ¿Y cuánto es el número de datos? 30. Entonces, 120 entre 30, sí, aquí está, ¿no? Si aplicamos la fórmula, dice aquí está la fórmula, y reemplazando, decimos 120 entre 30, 4. Es decir, la media poblacional, la media de la edad, el promedio es 4 años. Entonces dice aquí, la media poblacional tiene un valor de 4 años. Ya completamos el tercer paso, ya en nuestra tabla ya tiene 4 columnas. Vamos al cuarto paso. Dice, como cuarto paso, dice, calculamos la varianza. Ya tenemos, ahora calculamos la varianza de la población. Nada más que la fórmula es esta. A ver, es la sumatoria de, dice, frecuencia de clase, aquí está. Y tenemos que calcular la marca de clase menos el promedio que hemos calculado. Ya la media poblacional. Esa U minúscula. Pues tenemos que hacer, para cada clase tenemos que hacer ese cálculo. Y después tenemos que elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nos falta apenas esas columnas. Hasta ahora teníamos estas columnas hasta acá. Eso nos sirvió solo para calcular el promedio. Aquí está, fíjese. Eso nos sirvió para calcular la media poblacional. ¿Cierto? Aquí está, la media poblacional. Entonces, este dato, esta columna nos sirvió para determinar estos 120 y dividirlo entre el número de datos. Y nos salió 4 años. 4 años, ¿qué es? Es la media poblacional. Es esa U minúscula casi. Entonces, solo hemos llegado ahí, pero dice la fórmula de varianza que necesitamos a esta marca de clase. A ver, dice, a esta marca de clase tenemos que restarle el promedio. ¿Se acuerdan que hemos calculado en 4? Entonces hacemos una columna de eso, ¿no? De marca de clase menos promedio. Entonces decimos, de la primera clase, la marca es 1. Menos 4, ¿cuánto es? Menos 3. Y vamos llenando esa columna, ¿no? Decimos, la marca de clase de la segunda clase, del segundo intervalo, ¿cuánto es? 3, listo. 3 menos 4, menos 1. Del tercer intervalo es 5 menos 4, ya es más 1, 1 positivo.
La marca de la última clase, ¿cuánto es 7? Menos 4 ya es 3. Entonces ya tenemos este dato, pero dice que debemos tener el dato elevado al cuadrado. Entonces, esta marca de clase por promedio lo vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, necesitamos otra columna. ¿Ok? Necesitamos esa columna. Estoy hablando de esta otra columna, porque necesitamos esto al cuadrado. Es decir, esto mismo al cuadrado. Entonces decimos, menos 3 al cuadrado, cualquier número, sea positivo o negativo al cuadrado, es un número positivo. Es una ley. Entonces, 3 al cuadrado es 9, positivo. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Y más 1 al cuadrado es 1 también. Y 3 al cuadrado es 9. Ya tenemos ese dato, o sea, ya tenemos esto. Pero me dice que tiene que ser la sumatoria de todo eso por la frecuencia de clase. Entonces, a todo esto que he calculado, a cada uno de estos datos, tengo que multiplicarlo por esta frecuencia. Esta que lo voy a marcar en rojo, por esta frecuencia. Entonces, ¿qué se va a llamar mi columna, ¿no? De esos nuevos cálculos? Se va a llamar así. Frecuencia de clase por marca de clase menos el promedio poblacional elevado al cuadrado. Es esta forma. Entonces digo, como ya tengo la marca, ¿no? La marca de clase menos el promedio poblacional, todo eso elevado al cuadrado, ya tengo de cada clase, aquí, entonces me falta nomás multiplicarlo por la frecuencia. Entonces aquí en la primera clase, aquí, ¿cuál es la frecuencia? Es 7. Ah, pues la frecuencia aquí es 7. ¿Por qué tengo que multiplicarlo? Por esto, por este 9. Y me va a salir el primer dato para esta columna, la última columna. Entonces digo, 7 por 9, 63. De la segunda clase, la frecuencia es 8. 8 lo tengo que multiplicar por 1. ¿Cuánto me sale? 8 por 1 es 8. De la tercera clase, de la tercera clase, ¿cuánto es la frecuencia? Es 8 también. ¿Y cuál es el dato anterior? Es 1. 8 por 1, 8 también. Ya está, estamos viendo, ¿cierto? De la última clase, ¿cuál es la frecuencia? Es 7. Okay. ¿Por qué tengo que multiplicar por 9? 7 por 9 es 63. Aquí está el 63, ¿cierto? Y aquí la fórmula dice aquí arriba, la desviación, perdón, la varianza es la suma de todos estos, sumamos 63 más 8 más 8 más 63, que es 142, ¿cierto? Aquí 142. Lo dividimos entre el número de datos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa esto. 142, lo pongo acá 142. ¿Cuál es el número de datos? Es 30. Entre 30. Hago ese cálculo. 142 entre 30 me sale 4.73, pero ojito, al cuadrado. Así se dice siempre, al cuadrado. Entonces aquí le pongo una nota. Dice, recuerda que la varianza queda expresada en unidades al cuadrado. Por ello nos queda en años al cuadrado. Por eso digo 4.73 años al cuadrado. ¿Ya? En datos agrupados, la varianza, por si acaso, vamos a ver que está expresado en número al cuadrado. Después me han dicho que calcule la desviación estándar. Entonces, último paso. Dice, como último paso, calculamos la desviación estándar o desviación típica. Y recordamos de que esto es solo la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la varianza, ¿cuánto era? 4.73. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4.73? 275.
Entonces, el valor de la desviación estándar poblacional es 275, perdón. Y eso es todo. Así de fácil. Ahora, para la próxima clase, chicos, copien. Ejercicio. Porque acuérdense, la única manera de aprender matemática es primero entendiendo y después practicando. Ya voy a borrar estos garabatos, disculpe. Tarea, dice, ¿no? Todos están viendo. Dice, calcular la varianza y desviación estándar de las edades de una población de niños a partir de la siguiente tabla. Les doy esta tabla, con 3 intervalos o 3 clases, de 0 a 4, 4 a 8 y 8 a 12, y las frecuencias de cada clase, 7, 11 y 7. Y van a calcular la varianza y la desviación estándar. ¿Cómo? Ya tenemos el procedimiento paso a paso en las diapositivas anteriores. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva va a estar, Pero, porque ahora profe, voy a copiar. lo voy a subir en este momento a la plataforma. De ahí lo bajan y practican y hacen la tarea. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo lo presentan esa tarea? Lo voy a generar como tarea hasta el próximo, clases tenemos los jueves, hasta el próximo miércoles. ¿Ya? En la plataforma va a estar semana 7, tarea, y el último plazo para presentar lo voy a dejar hasta el miércoles. El miércoles, ¿qué es? El próximo miércoles es 11 de noviembre. ¿Listo? Hasta el 11 de noviembre. ¿Hasta qué hora? Les voy a poner hasta las 5 minutos antes de la medianoche. Ya lo voy a poner hasta las 23:55. Ya, para que no haya alguien que me diga, profesor, que se me colgó, que no hubo señal. Nada, tienen todo el tiempo del mundo. ¿Cuánto hemos hecho? Explicado todo. De repente nos hemos tomado algo de 20 minutos. Menos todavía. Entonces, esto no les va a tomar mucho. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tengan en cuenta lo que hemos acordado el día domingo, el examen de recuperación extraordinario por única vez, ¿cierto? Es a las 8. A las 8 entran a plataforma, ¿ok? Y yo voy a estar pendiente de mi WhatsApp por si acaso, ¿ok? Y probablemente, sí, yo creo que va a ser mejor, unos 5 minutos o 10 minutos antes de las 8, me solicitan y yo les voy a enviar un link para encontrarnos en una plataforma y ahí darle las instrucciones. Porque, ahora, si es que nos permiten usar la plataforma, es decir, el Zoom, entonces ya pues nos encontramos en el Zoom. Si es que no tenemos acceso, pues el plan B va a ser, se contactan en mi WhatsApp, me solicitan y yo les envío un link antes de las 8, para darle las instrucciones, para de repente estar pendiente de ustedes, ¿no? Para cualquier consulta. ¿Listo? Pero en la plataforma bajan el ejercicio a las 8, desde ese momento van a tener 35 minutos para subirlo. Repito, lo desarrollan a mano, en una hoja, en un cuaderno. Usen, no sé, sus calculadoras, no sé, lo que quieran, ¿ya? Pero hacen los cálculos paso a paso. Y resaltan los resultados. Dice igual, media aritmética, mediana, moda, rango, ancho de clase. 5 datos, 5 resultados. Cada resultado ya tiene un puntaje que ya saben. ¿Ya? Y por favor, como es una situación extraordinaria, es una actividad extraordinaria, yo les voy a rogar encarecidamente de que no me digan ningún pero. Es extraordinario. Quien lo pudo tomar, lo tomó. Quien pudo aprovecharlo, lo aprovechó. ¿Ya? Entonces es extraordinario y es por única vez. En la unidad 2 y 3 ya no va a haber. Estamos practicando, estoy dejándoles tareas para que no se olviden. Listo, jóvenes, gracias por su atención, por su paciencia, por su colaboración. Respecto a los videos de la clase,
Acuérdense que los videos los suben a la plataforma en la oficina, ¿ya? Ellos yo he visto que siempre los suben, así que va a estar igual la grabación de esta sesión y de todas las sesiones, ¿ya? Así que pueden revisarlo y les puede ayudar. ¿Ok? No me queda más que agradecerles nuevamente su presencia, su paciencia, su colaboración, su comprensión y vamos adelante. Me despido, ¿ok? Hasta, en este caso va a ser hasta el domingo. Si es que alguien de ustedes se contacta para practicar antes, pues ya pues será hasta entonces. Gracias por todo. Hasta luego. Chao, adiós, au revoir, goodbye. Arrivederci, nadie. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Chao.